tal? Muy buenas tardes con todos. Me presento. Mi nombre es Dante André Rodríguez Chávez. Soy especialista en contrataciones, ingeniero comercial de profesión, certificado por la OSE. Bueno, tengo para presentarme. Actualmente trabajo en la EPS como especialista en contrataciones del Estado. He sido jefe de logística también en la Municipalidad Distrital de Pocoyay y especialista en contrataciones en otras entidades como lo son la la Municipalidad Provincial de Locumba, en Sofratagna, en Ciudad Nueva, entre otras entidades como la Universidad Nacional también. Y bueno, en esta oportunidad me va a tocar explicarles o exponerles lo que son los procedimientos de selección, ¿ya? Pero antes de iniciar con esta primera etapa de los procedimientos de selección, vamos a dar un pequeño lapso de tiempo para esperar a que todos sus compañeros ingresen. Son las 3:02. A las 3:10 vamos a iniciar ya con la exposición y la presentación de las diapositivas. Y bueno, también advertir o decirles que a mí me gusta la participación de todos los que están aquí en la clase. Si ustedes tienen dudas, consultas o quieren que profundicemos un poco más en algún punto de la exposición, me lo hacen saber, ¿ya? Ya sea por chat o prenden su micro, yo no me molesto. A mí me gusta la participación de los interesados porque no estamos aquí solamente para obtener un certificado, sino estamos aquí para aprender, ya qué es un procedimiento de selección, cuáles son sus etapas, cuáles son sus plazos, dónde encuentro estos procedimientos de selección, entre otros, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes, si bien algunos ya están desempeñándose en las instituciones públicas u otros tal vez sigan estudiando o están en la parte privada, ya puedan conocer un poco más sobre estos plazos de los procedimientos de selección, porque pueden iniciar tal vez como asistentes y como asistentes tienen que hacer seguimiento a los requerimientos y tienen que saber los plazos en que estos se contratan para poder desempeñar de manera óptima sus funciones y sus deberes. Bueno, por tal, vamos a dar un pequeño lapso de tiempo hasta las 3:10 para poder iniciar con la capacitación. Entonces, espero entonces. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente me presento. Soy el docente Dante André Rodríguez Chávez, ingeniero comercial, certificado por la OSE, especialista en contrataciones con bastante años de experiencia. Tengo actualmente maestría en lo que es gestión pública. Tengo experiencia como jefe de logística y tengo experiencia como especialista en contrataciones por más de 8 años. Y bueno, como les expliqué en un comienzo, hemos dado una tolerancia de 10 minutos para esperar a que todos los compañeros ingresen a la capacitación. Y bueno, ya pasó ese periodo y vamos a iniciar con la capacitación. Ya veo que ya hay varios participantes. Y bueno, para recalcarles nuevamente, a mí me gusta la participación de todos ustedes. Yo les voy a pedir, por favor, que si tienen alguna duda, alguna consulta, escríbanla a través de su chat o pueden prender su micro. Ya, vamos a hablar en esta primera sesión de manera general un poco sobre la reforma de las contrataciones del Estado, ya para ahondar un poco más ya en las etapas de los procedimientos de selección. Tenemos distintas etapas en los procedimientos de selección, las actuaciones preparatorias. Y bueno, desde antes de las actuaciones preparatorias tenemos la etapa de la planificación, desde lo que es la programación del cuadro multianual de necesidades. Una vez finalizado este cuadro multianual de necesidades, iniciamos con el plan anual de contrataciones. Una vez tenemos ya aprobado nuestro plan anual de contrataciones, ya presentan sus requerimientos las diferentes áreas usuarias, ¿ya? Y previo a la presentación de los requerimientos, hacemos la segmentación de los procedimientos de selección. Tenemos el plan anual de contrataciones, la segmentación, la presentación del requerimiento, la verificación de ese requerimiento, el inicio de la interacción con el mercado. Tenemos la parte de la elaboración de la estrategia, designación de los evaluadores, quién va a conducir el procedimiento de selección, la aprobación del expediente, la aprobación de las bases y las distintas etapas de los procedimientos de selección. Y bueno, si bien el día de hoy la sesión dura 2 horas, esperemos poder alcanzar con todos estos puntos. Vamos a tratar de resumirlo para que ustedes puedan entenderlo, pues, ¿no? Y en algunas partes voy a avanzar un poco rápido, porque esta sesión o la clase de contrataciones públicas es un tema muy amplio,
¿ya? Que tal vez no me va a alcanzar el tiempo para explicarles todo este flujograma, pero voy a tratar de. Por eso les pido a ustedes que si quieren que profundice en algún tema, en algún punto, en algún extremo, me lo hagan saber. Bueno, para iniciar la capacitación, vamos a hablar sobre la reforma de la contratación pública. ¿Por qué hablamos de una reforma de la contratación pública? Porque la normativa de contrataciones del Estado ha cambiado, ¿ya? Teníamos una ley de contrataciones que era la 3225, la ley de contrataciones públicas, que estuvo vigente hasta el 21 de abril de este año, del 2025. Y a partir del 22 de abril del 2025 entró en vigencia una nueva normativa de contrataciones, ya que es la ley 32069, la Ley General de Contrataciones Públicas. Este cambio de normativa nos ha hecho un cambio de chip a todos los logísticos, por así decirlo, porque con la anterior normativa teníamos el chip de comprar lo más barato. Lo más barato era lo mejor, por así decirlo. ¿Por qué? Porque maximizamos el uso de los recursos públicos, entre otros. Pero eso era un criterio, desfasado, por así decirlo, que teníamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque con la globalización, ¿ya? Ingresan al país bastantes productos de todos los lugares, de China, de India, y ustedes sabrán, pues hay calidades y calidades, y los precios también ya no son estándar, pues, ¿no? Los precios ya tienen bastante diferencia. Por ejemplo, no vamos a comparar, pues, ¿no? Una camión, por así decirlo, sin desprestigiar las marcas. No vamos a comparar una Toyota Hilux ya con una Jack. Los precios son totalmente diferentes. Y lo mismo, o sea, solamente vemos en el aspecto general de camionetas. También lo vemos en todo tipo de productos tecnológicos, entre otros, pues, ¿no? Y eso también lo ve el Estado. Y eso ha sido una problemática. ¿Por qué? Porque lo más barato no siempre es lo mejor. Porque ahí van los criterios de calidad, porque tal vez lo más barato tiene una vida útil de 1 año, 2 años, y algo que me cuesta más tiene una vida útil de 4, 5, 6, 7 años, que a la larga me cuesta menos. Los gastos de operatividad también. Por ejemplo, para dar mantenimiento a un equipo o a un vehículo simplemente, se malogró una pieza de un vehículo y hay que esperar a importarlo hasta que lo importen, te cuesta más a la larga. ¿Ya? Y esos son parte de los criterios que se ha tenido para esta reforma de la ley de contrataciones del Estado. Muy aparte también que se creó hace no mucho la Dirección General de Abastecimientos, que es nuestro ente rector. ¿Por qué? Porque anteriormente no se le daba fuerza, no se le daba piel al Sistema Nacional de Abastecimientos, ¿ya? Estaba desactivado, por así decirlo, y aparte hace unos años, 2018 si no me equivoco, ya entró en vigencia en la DGA, y la DGA empezó a emitir directivas para poder controlar todo este flujo de contrataciones, porque por mucho tiempo los logísticos pensábamos que nuestro ente rector era la OCE, y no, la OCE es el organismo supervisor, no era el ente rector. El ente rector ya asumió funciones, ya ha emitido normativas, ya ha emitido directivas, que han hecho un cambio que la ley 3225 no se daba abasto para, y es por eso que se modificó la normativa de contrataciones. ¿Y cuáles eran estos objetivos de la reforma? Articular esta cadena de abastecimientos desde la programación, la adquisición y la administración de bienes. ¿Qué también busca esta reforma? Modernizar y simplificar la gestión de compras. Por ejemplo, pues, ¿no? Nosotros tenemos múltiples normativas de contrataciones. Para los Juegos Panamericanos sacaron una ley de contrataciones. Para lo que es ¿cómo se llama esto? A ver, el que vende combustible de Petroperú tiene su propia ley de contrataciones. Las cajas también tienen sus normas de contrataciones. Entre otros, o sea, hay normas especiales de contrataciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque la anterior normativa no se daba abasto para todo. Pero esta nueva norma va a buscar integrar todo para que solamente exista una ley de contrataciones para lo que es el sector público, ¿ya? Que también, pues, ¿no? Busca implementar las recomendaciones de la OCDE, ¿ya? Busca separar el rector de supervisor y ejecutor. Busca también la profesionalización del comprador público y eso es progresivo. ¿Y qué es la profesionalización? Es que los servidores públicos, específicamente los que somos compradores públicos, o sea, los que laboramos en las dependencias encargadas de contrataciones,
o en español, los logísticos estemos certificados, tengamos una carrera contradictoria, por así decirlo. Por eso dice profesionalización, seamos profesionales en ese aspecto. Porque lo que ha pasado con mucho tiempo, muchas veces en el sector público todo se mueve por política, ¿ya? Y a veces profesionales que no tenían las competencias o conocimientos asumían ciertos cargos. ¿Y esto qué generaba? Deficiencias en la gestión, actos de corrupción, denuncias, y que al fin y al cabo perjudicaban a la ciudadanía, perjudicaban a la entidad. Teníamos deficiencia en la ejecución de gasto. Y con esta profesionalización se busca que aquellos que asuman o que trabajen en estas dependencias encargadas de contrataciones tengan cierto nivel de capacitación y experiencia en la misma. Vamos a hablar un poco de la ley 3225, que es la anterior. Como les dije, estuvo vigente hasta el 21 de abril del 2025. Y tenía como finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que intervienen y promover la actuación bajo un enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que ésta se efectúe de forma oportuna, bajo las mejores condiciones de precio y calidad, bueno, que permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos, bueno. Tenemos, como dice, mejores condiciones de precio y calidad, ¿ya? Y muchas veces el precio no se ve reflejado en la calidad, y es por eso que esta ley ya no lograba cumplir su finalidad. Esta ley tenía como principios el principio de libertad de concurrencia, el principio de igualdad de trato, transparencia, publicidad, competencia, eficacia y eficiencia, vigencia tecnológica, sostenibilidad ambiental y social, equidad e integridad. Estos eran los principios que regían esta ley de contrataciones. ¿Y por qué les hablo de estos principios? Ustedes me dirán, pues toda norma tiene principios, pero no le presto atención o no los leo. Y están mal. Toda norma tiene principios. ¿Por qué? Porque lo que acontece en el día a día no es igual, no siempre todo está plasmado en el papel. Cuando la norma y sus reglamentos tengan ciertos vacíos, ¿ya? Que o sea, cada caso es diferente y no todo puede seguir al pie de la letra. Para eso existen los principios, para llenar esos vacíos legales, para saber cómo actuar como funcionarios o servidores públicos. Ahora, ¿qué es el principio de libertad de concurrencia? Que nos indica que es deber de las entidades promover el libre acceso y participación de los proveedores, evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias. O sea, no podemos limitar la participación de los proveedores. ¿Qué más? La igualdad de trato, ¿ya? Indica que está prohibida la existencia de privilegios o ventajas en consecuencia del trato discriminatorio, manifiesto o encubierto para determinados proveedores. O sea, que en situaciones similares no debo actuar de manera diferente, debo tener el mismo criterio para ambas situaciones. Principio de transparencia. Proporcionar información clara, coherente, con el fin de que las etapas del procedimiento electrónico de contratación sean comprendidas. ¿Y qué pasa? ¿Ya? ¿Por qué las contrataciones públicas tienen bastante deficiencias? ¿Por qué dicen que el Estado es deficiente, no contrata bien? Porque muchas veces faltamos este principio de transparencia. Los servidores públicos en algunos casos están mal acostumbrados. No quieren hacer unas especificaciones técnicas o unos términos de referencia o un expediente técnico de manera idónea, adecuada, porque buscan lo que es fácil, por así decirlo. Digamos, pues, ¿no? Porque me tocó muchas veces en mi trayectoria profesional que las áreas usuarias pedían un mantenimiento o pedían ciertos trabajos, ciertos servicios. Y decían, pues, las especificaciones técnicas, que el proveedor tiene que venir a ver para poder cotizar, para saber qué trabajos tiene que hacer. Y eso no se puede hacer, ¿ya? Tú no puedes exigir que un proveedor venga a campo, venga a zona, mire lo que tenga que hacer y luego cotizar, ¿ya? Porque estás faltando el principio de transparencia. Los proveedores no necesariamente son locales, pueden ser a nivel nacional o pueden ser internacionales. Todos los trabajos que tú quieras que se realicen tienen que estar plasmados en las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente de contratación, porque de ahí nace todo. Esas son las reglas del juego. Tú no puedes exigir algo que no está plasmado ahí.
Y es también que vemos también la disparidad de los precios. Porque un proveedor puede pensar, ah, ya es un servicio de pintado, tantos metros cuadrados de muro, X cosas. Pero para pintar, tal vez tienes que sacar la pintura anterior, tienes que resanar, tienes que tarrajear algunas partes. Ya tal vez te han dicho metros cuadrados, tú has pensado que es de todo un piso, pero tal vez es un edificio de 3 o 4 pisos que vas a necesitar escaleras, andenes, entre otros, que son otros costos, que no han sido previstos. Es ahí cuando faltamos el principio de transparencia, y es por eso que todo requerimiento tiene que tener sus especificaciones, sus términos de referencia o expediente técnico, en caso sea obra, y debe estar detallado todos los trabajos que se van a realizar para que todos los proveedores tengan la información clara y cómo van a ofertar, para evitar errores en la ejecución contractual. ¿Qué más? Tenemos el principio de publicidad, que nos indica que el proceso de contratación en su integridad debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva. ¿Ya? Ahora, el principio de publicidad, ¿qué nos indica? Pues, ¿no? Que nosotros como entidad pública tenemos que difundir los requerimientos o las necesidades que tenemos para que obtener la mejor oferta. ¿Ya? Con esta ley, la 3225, ¿cómo hacíamos uso o aplicábamos este principio de publicidad? Lo aplicábamos a través de el SEACE. ¿Por qué? Porque los procedimientos de selección lo convocábamos a través del SEACE. Y el SEACE es público. Cualquier proveedor a nivel nacional revisa el SEACE y encuentra todas las contrataciones. ¿Correcto? Así se cumplía este principio de publicidad. Pero en las menores UTTs no podíamos aplicar porque las entidades muchas veces no difundían a sus proveedores, a su lista de proveedores, a quienes cotizaban. Pero en la nueva normativa de contrataciones, la 32069, ya ha visto la necesidad de crear un nuevo aplicativo. O sea, dentro de la Pladicop, que abarca todos los aplicativos de la contratación pública, se ha creado un nuevo módulo que nos permite difundir las contrataciones menores UTTs para que cualquier proveedor pueda ofertar, pueda presentar su cotización y pueda ganarse la buena pro y poder ejecutar una contratación. Principio de competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afectan esta competencia. O sea, tenemos que tener claro cuáles son los requisitos que estamos solicitando. No puedo exigir requisitos desmedidos. Eficacia y eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, priorizando sobre estos la realización de formalidades no esenciales, garantizando así la oportuna satisfacción del interés público. Vigencia tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad, modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con la efectividad de la finalidad pública. Pasa lo siguiente, pues, ¿no? Ya. Toda contratación pública debe estar enfocada en la vigencia tecnológica. Digamos, yo tengo un equipo viejo, por así decirlo, en la entidad, tal vez un computador. Digamos, yo tengo un computador, una Core i3 de primera generación. Ya. Se me malogró y yo tengo que reponer ese equipo. No voy a volver a contratar una Core i3 de primera generación, pues, ¿no? Yo tengo que contratar una de última generación, actual, ¿ya? Y tengo que ver cuánto me va a servir, pues, ¿no? Si vuelvo a comprar una Core i3, tal vez no me sirva por mucho tiempo, tal vez por las actividades que se están desempeñando actualmente, por el tipo de software que ahora la entidad está utilizando, necesito una Core i7, una Core i5, o sea, algo mejor, por eso habla de vigencia tecnológica. Muchas veces pasaba, pues, ¿no? Tal vez actualmente ya no pasa, pero se evidenciaba casos, pues, ¿no? Que las entidades públicas tenían sus foquitos amarillos, ¿ya? Los halógenos creo que les llamaban, pues, ¿no? Pero hubo un cambio, pues, ¿no? Empezaron a salir las luces LED, pero las entidades seguían contratando sus fluorescentes o sus luces amarillitas. Y no hacían este cambio, ¿ya? Pero parte del principio de vigencia hizo que este cambio se diera, que todas las entidades ya cambiaran a luces LED, o bueno, ya al menos la gran mayoría. Hay algunas entidades tercas que se siguen resistiendo, pero tienen que cambiarlo por la vigencia tecnológica.
Sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de los procesos de contratación pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental, social y el desarrollo humano. Y bajo estos principios tenemos los factores de evaluación. Hay un puntaje extra que se le otorga a los participantes de los procedimientos de selección. Si tú tienes un ISO anticorrupción, tienes un puntaje extra. Si tú tienes una certificación de libre maltrato y discriminación contra la mujer, te pueden otorgar un puntaje extra. Entre otros, bueno, un ISO ambiental también. Y abajo este principio son estos puntajes extras. O sea, las empresas que tengan buena responsabilidad social, ambiental, entre otros, tienen puntos extras a diferencia de otros. Y estos puntos extras en la normativa anterior no eran mucho, era poco, era mínimo, 2, 3 puntos. Pero con la nueva normativa de contrataciones ha cambiado, ya le podemos otorgar un mayor puntaje a estos. También tenemos el principio de equidad. Las prestaciones y derechos, las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado. Pasa lo siguiente, pues, ¿no? En la época de pandemia, la realidad que se vivía antes de la pandemia era una, y en la pandemia fue otra, ¿ya? Por ejemplo, pues nosotros teníamos un servicio de limpieza o un servicio de seguridad o una ejecución de obra, ¿ya? Que la habíamos contratado a un precio, pero en pandemia salieron ciertas disposiciones, que tantas personas tienen que estar alejadas, que tienen que tener las mascarillas, el alcohol en gel, que la vacuna, que las pruebas semanales, que entre otros, y esto era un gasto, un costo, que los proveedores que tenían contratos ya no podían asumir. Y tu entidad, pues, algunas entidades se cerraban, esa suma alzada, tú ves, proveedor, cómo lo solventas, pero me tienes que ejecutar, ¿ya? ¿Y qué pasaba? Pues no se estaba respetando este principio de equidad, la norma cambió, la realidad recambió, y este principio de equidad nos dio pase a que hagamos modificaciones contractuales para que los proveedores también puedan solventar estos costos para que puedan seguir brindándonos los servicios. ¿Ya? O sea, la entidad pública no puede favorecerse a costa del privado, y el privado no puede favorecerse a costa de la entidad. Eso es lo que nos indica este principio de equidad. De ahí, ¿qué más tenemos? El principio de integridad. ¿Y qué nos indica este principio de integridad? Que la conducta de los partícipes en cualquier etapa del procedimiento de contratación está guiada por la honestidad y la veracidad, evitando cualquier práctica indebida, misma que en caso de producirse debe ser comunicada y denunciada ante las autoridades competentes. Esos eran los principios que regían la ley 3225, que era la anterior normativa de contrataciones. Y bueno, y esta normativa, la actual, la que entró en vigencia a partir del 22 de abril del año 2025, es la ley 32069, la Ley General de Contratación Pública. Y esta ley tiene como finalidad maximizar el uso de los recursos públicos en las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Estado en términos de eficacia, eficiencia y economía, de tal manera que dichas contrataciones permitan el cumplimiento oportuno de los fines públicos y mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos. Y tenemos el principio de valor por dinero, que esto es lo que nos cambia el chip, que valor por dinero no significa que lo más barato es mejor, sino que la calidad es mejor que el precio. Ahora las ofertas, los procedimientos de selección no se dan por precio, se dan por calidad o los criterios de calidad que establezcan la entidad. Por ejemplo, me ha pasado recientemente, ¿ya? Yo tengo un procedimiento de selección de camionetas y los proveedores pues no hacen consultas, observaciones a fin de buscar su favorecimiento, pues no. A veces nos quieren dar, pues no, cambiar ciertas características. Digamos, tú pedías ciertas características básicas, pero el proveedor dice, no, yo te doy esto, que esto es mejor, que la tracción en las 4 ruedas, que no sé qué, pero no siempre lo que aparentemente es mejor en papel o lo que te digan es lo que tú necesitas. Por ejemplo, yo, ¿para qué necesito un vehículo 4x4 si mi necesidad para lo que voy a usar el vehículo que estoy contratando es en ciudad? Yo no necesito un vehículo 4x4, un 4x4 es para trocha, para la altura, por así decirlo, para las entidades que están en la zona alta. En cambio, para entidades que están en ciudad no necesitan 4x4, todo es ciudad. Otro ejemplo, pues, ¿no?
Igual los amortiguadores, me estaban ofreciendo amortiguadores para uso runner, para lo que es para la trocha, por así decirlo, pero sigo diciendo, bueno, yo no necesito eso, yo necesito ciudad. Y bajo el principio por valor por dinero puedo rechazar esas propuestas que están indicando. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué es lo que necesito? Es lo que prima. Igual, la ley 32069, como les mencioné, entró en vigencia el 22 de abril del año 2025, pero esta fue publicada el 24 de junio del año 2024. O sea, desde casi un año antes, nosotros ya teníamos noción de este cambio normativo. O sea, los logísticos ya estuvimos preparándonos, capacitándonos para este nuevo marco normativo. ¿Por qué? Porque tenía que entrar en reglamento tenía que entrar en vigencia también su reglamento, tenía que ser publicado y tenía un plazo. Ahora, esta nueva ley, aparte de los principios, nos trae enfoques, ¿ya? Los principios de la ley 3225, que es lo que les leí al comienzo, son los mismos para esta ley, solamente que esta ley ha adicionado unos principios adicionales, pero también está teniendo enfoques adicionales. Por ejemplo, tenemos el enfoque de integridad, que consiste en la promoción de la conducta funcional y actividad comercial responsable. Bajo este enfoque de integridad, de actividades comerciales responsables, que damos puntaje a estos proveedores, pues, ¿no? Como les indiqué con la anterior normativa, le daba 1 punto, 2 puntos a los que tengan ISO de integridad, tengan ISO anticorrupción, que tengan ISO de sostenibilidad ambiental y social, entre otros. Con este nuevo enfoque le damos mayor puntaje a esas empresas. ¿Qué más? Tenemos el enfoque de gestión por resultados, que nos indica que es una estrategia de gestión pública que permite vincular la asignación de los recursos presupuestales en resultados a favor de la población, con la característica de permitir que estos puedan ser medibles. Igual, lo que es la gestión de riesgos en la contratación pública. Proceso dinámico que abarca todas las etapas de la contratación. Cada contratación tiene un riesgo y este nuevo enfoque nos indica, plásmalo, cuáles son tus riesgos, cuáles son tus pros, tus contras de que no resulte esta contratación. La profesionalización de la contratación pública, como les mencioné, pues, ¿no? La promoción de estrategias de profesionalización integrales y dinámicas a los compradores públicos. Y es por eso que ustedes están aquí, pues, ¿no? Ustedes buscan capacitarse para poder desempeñar mayores funciones, tener mayores responsabilidades, que a la vez les va a meritar una mayor remuneración. Aquel que se capacita, aquel que se profesionaliza, aquel que logra certificarse y mantener su certificación, tiene mejores oportunidades laborales y el Estado lo está reconociendo. Aquel que está certificado va a ser el único que va a trabajar en la dependencia encargada de contrataciones, o sea, en las áreas de logística. ¿Ya? La gobernanza en la contratación pública, el enfoque que prioriza la gestión efectiva, eficaz y ordenada y transparente del proceso de contratación. Ahora, también les mencioné, pues, ¿no?, que esta normativa tiene principios adicionales a la anterior. O sea, mantiene los principios originales y adiciona 5 principios más, que son los principios de la equidad, valor por dinero, presunción de veracidad, causalidad e innovación. Estos son los principios adicionales. ¿Y qué es el principio de legalidad? Quienes actúan en un proceso de contratación deben hacerlo con respecto a la cadena de contratación pública. Bueno, la ley y el derecho dentro de las facultades atribuidas de acuerdo con los fines conferidos. Presunción de veracidad. Se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados corresponden a la verdad de los hechos que afirman y se admite prueba de lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué ustedes dirán principio de veracidad? Dígame, profesor, ¿qué significa esto? ¿Ya? Pasa lo siguiente, nosotros en la contratación pública, ya como tenemos ciertos plazos para poder contratar, tenemos que tener el criterio, ya que todo lo que nos presentan los proveedores está bajo el principio de presunción de veracidad. Por eso dice, se presume que los documentos y declaraciones formulados por la administración corresponden a la verdad. O sea, yo no puedo decir esto es falso, yo tengo que asumir que es verdadero. Hasta que lo demuestre, por eso dice, se admite prueba de lo contrario, tiene que ser demostrado documentariamente.
Y muchos dirán, pues ustedes, oye, la empresa de fulanito participó en el procedimiento de selección de la entidad X, y esta entidad lo ha contratado, y este señor ha presentado documentos falsos, hay que denunciar a los funcionarios, han coludido, entre otros, pero no. Nosotros tenemos que dar por verídico toda la documentación. Y después de, hacemos el control posterior para demostrar si son verdaderos o no. Pero se hace después de, no durante, no antes, porque no tenemos la documentación y tenemos plazos y metas que cumplir. ¿Qué más? Principio de causalidad. Es responsable quien realiza la conducta calificada como infracción. Solo se sanciona por hechos propios y no ajenos. Valor por dinero. Maximiza el valor de lo que se obtiene en cada contratación, bajo los enfoques de eficacia, eficiencia y economía. Implica contratar a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública, considerando la calidad, la sostenibilidad de la oferta y la evaluación de los costos y plazos, entre otros, y no solo el precio. Y bueno, el principio de innovación, pues, ¿no? Que indica que las entidades deben promover la innovación a través de la contratación de bienes, servicios y obras, ya sea para la creación de bienes y servicios que no existan en el mercado. Ahora, ¿quiénes intervienen en la gestión de la contratación pública en esta nueva ley de contrataciones? O sea, ¿quiénes son los actores? Y acá están, pues, ¿no? Los actores. Los actores son el titular de la entidad, la autoridad de la gestión administrativa, el área usuaria, el área técnica estratégica, la dependencia encargada de las contrataciones y los compradores públicos. Y también los proveedores son los que intervienen, pues, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los roles de cada uno de ellos. El titular de la entidad, ¿cuál es su rol? Es la máxima autoridad ejecutiva al interior de la entidad contratante. ¿Ya? Que normalmente son quienes, pues, ¿no? En gobiernos locales, el alcalde. En gobierno regional, el gobernador regional, pues, ¿no? En empresas del Estado, el gerente general. En ministerios, el ministro, ¿ya? Y así podemos sacar múltiples entidades. La autoridad de la gestión administrativa nos indica que es la máxima autoridad de la gestión administrativa, responsable de la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación, con excepción de aquellas reservadas para el titular de la entidad. Y ustedes dirán, bueno, la máxima autoridad de la gestión administrativa, ¿no es el alcalde? ¿No es el gobernador regional? No, no necesariamente son ellos. De la gestión administrativa, muchas veces confundimos esto. La anterior norma entendía que el titular hacía todo, aprobaba todo, pero no. La autoridad de la gestión administrativa ahora es la que aprueba todo y el titular en excepciones, casos específicos. ¿Por qué? Porque muchas veces los titulares de las entidades no son conocedores, no son técnicos, no conocen a profundidad todos los procedimientos y la norma. Ellos son políticos, pues, ¿no? Se encargan de gestionar, dar las directrices, dar la cara ante la ciudadanía. ¿Ya? Pero no necesariamente son conocedores de la norma, ¿ya? Y es para ello que tienen su autoridad de la gestión administrativa, que son los que regulan, son los responsables de toda la parte de la gestión administrativa de las entidades, y ahorita les vamos a indicar quiénes son. Y bueno, el área usuaria, bueno, el área usuaria es aquella a quien pretendemos atender su necesidad, es aquel que necesita ese área. Por ejemplo, bueno, no sé, el área usuaria. Todas las áreas de las entidades, todos los centros de costo pueden ser área usuaria. Por ejemplo, el área de equipo mecánico puede ser el área usuaria para la contratación de combustible para los vehículos de la entidad. Puede ser área usuaria porque requiere papel. Puede ser área usuaria porque requiere, no sé, mantenimiento de los vehículos. ¿Ya? Ellos son el área usuaria. Es aquel que requiere, o sea, aquel a que pretendemos atender su necesidad. ¿Y quién es el área técnica estratégica? Es la unidad que, dadas sus funciones, especialidad o conocimiento técnico, se encarga del rol de área usuaria. O sea, el área técnica estratégica es lo mismo que el área usuaria, solamente que es un área especializada, con conocimiento técnico en la materia que se pretende contratar. ¿Ya? Y ustedes me dirán, explíquenme, no entiendo la diferencia. Por ejemplo, gerencia municipal puede tener camioneta. El área de catastro tiene camioneta. Gerencia de infraestructura tiene camioneta. Imagen institucional tiene camioneta. ¿Ya? Todas esas áreas tienen camioneta.
Y para esa camioneta, ¿qué necesitan? Necesitan combustible, necesitan mantenimientos, entre otros, pues, ¿no? Ruedas y por así decirlo. Pero ¿qué va a saber gerencia municipal de darle mantenimiento a los vehículos? ¿Qué va a saber de administrar su combustible? Su función es otra, es administrativa. Y efectivamente, pues, ¿no? ¿Quién podría ser el área técnica estratégica en este caso? Equipo mecánico. Equipo mecánico por sus funciones, por su conocimiento, conoce de qué mantenimientos tiene que dársele a los vehículos. Conoce cuánto combustible consume cada vehículo. Por lo tanto, el área de equipo mecánico podría ser designada como área técnica estratégica. Y es el que va a administrar y hacer los requerimientos para esos vehículos, para ese tipo de servicios. ¿Correcto? El área usuaria de gerencia municipal le va a tener que decir, oye, yo necesito camioneta para todo el año. Y equipo mecánico, y bueno, y catastro también, camioneta para todo el año. Y imagen institucional, camioneta para todo el año. Y equipo mecánico tiene que centralizar estas contrataciones, unificar y puede pedir 3 camionetas y combustible para las 3 camionetas y mantenimiento para las 3 camionetas. Y aquí unificamos los requerimientos, uno solo. Yo no voy a tener 3 por cada área usuario, sino uno solo, centralizada por equipo mecánico. Igual informática, pues, ¿no? Todas las áreas necesitamos computadores, todas las áreas a veces necesitamos que se le dé mantenimiento, pero ¿quién corresponde centralizar? Informática. Es otro ejemplo de la técnica estratégica. De informática o equipo mecánico podrían hacer los requerimientos por las demás áreas. O sea, administrarían el presupuesto de ellos. ¿Qué más? La dependencia encargada de las contrataciones, que anteriormente la conocíamos como OEC, o órgano encargado de las contrataciones. Esa nueva ley le cambia el nombre, pero es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo, absolutamente es lo mismo. Indica que es lo siguiente, es la unidad responsable de proveer, atender los requerimientos, incluida la preparación de la estrategia de contratación, conducción y realización de los procedimientos de selección. Ya somos los que contratamos, los que trabajamos en el área de abastecimientos, en el área de logística. Ella es la dependencia encargada de las contrataciones. ¿Ya? ¿Y quiénes son los compradores públicos? Somos aquellos funcionarios o servidores que elaboramos dentro de la dependencia encargada de las contrataciones. Somos los logísticos. Ahora, esta nueva norma nos habla de la discrecionalidad y el rigor técnico en su artículo 27. Nos indica que si bien se ha precisado que la discrecionalidad y la administración pública en la gestión de sus contrataciones debe ser aplicada con suficiente rigor técnico, los funcionarios, servidores, entre otros, también nos indica que la facultad de la Contraloría de la República solo recae en el cumplimiento de la legalidad y no en el tipo de decisiones discrecionales. Y pasa lo siguiente, pues, ¿no? Muchas veces la Contraloría nos objetaba, oye, tú, ¿por qué estás dando adelantos? Oye, tú, ¿por qué estás dando puntaje al que te entregue en menor tiempo? Oye, tú, ¿por qué estás consignando estos ISOs para darle mayor puntaje? Nos cuestionaba todo. Pero esta norma, ¿qué nos dice? Oye, tú, Contraloría, tú no me puedes cuestionar estas decisiones técnicas que estamos tomando como entidad o como funcionarios o servidores, porque está en cumplimiento de la legalidad. Mientras esté en la norma y estableciendo la norma, no nos pueden cuestionar. ¿Qué más? El titular de la entidad. Vamos a hablar un poco sobre sus roles, pues, ¿no? El titular de la entidad es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad contratada. ¿Ya? Y aprueban en lo que son las contrataciones no competitivas, lo que llamábamos contrataciones directas, las situaciones de emergencia, situaciones de desabastecimientos o continuación de prestaciones no ejecutadas por contrato resuelto o nulo. Ese es su rol, esas son sus funciones. ¿Qué más? Autoriza el inicio de la acción judicial en anulación de un laudo. Si como resultado de un laudo le es perjudicial a la entidad y la entidad no está de acuerdo, el titular puede iniciar una acción judicial. Igual, también autoriza las prestaciones adicionales de obra cuando corresponda, cuando sean superiores al 15%. Y también aprueba las compras por encargo de un organismo internacional. Ahora vamos a ver quién es la autoridad de la gestión administrativa. Ya, en ministerios, ustedes dirán, pues no, la autoridad de la gestión administrativa es el ministro. No, el titular es el ministro, pero la autoridad de la gestión administrativa es el secretario general. ¿Correcto? En gobiernos locales, el titular es el gobernador regional,
pero la autoridad de la gestión administrativa y responsable de aprobar los expedientes, responsable de aprobar los adicionales, reducciones, designar el comité, entre otros, es el gerente regional, el gerente general regional. Él es la autoridad de la gestión administrativa. ¿Por qué? Porque él tiene un perfil técnico, pues, ¿no? Él tiene que tener tantos años de experiencia en la administración pública, tantos años de experiencia en gerencia, tiene que tener conocimiento de lo que es una contratación pública, de lo que es X cosas. Él es el filtro, puede así decirlo, es la cabeza de la entidad en conjunto con el titular. El titular es político, el titular gestiona con la ciudadanía, el titular da pautas de qué vamos a priorizar, pero el que decide cómo se va a hacer, ya, o bueno, no que decide, el que dirige cómo se va a hacer es la autoridad de la gestión administrativa, que en este caso es el gobernador general regional para gobiernos regionales. Y gobiernos locales, el gerente municipal. Ya. ¿Qué más? En demás entidades contratantes, la máxima autoridad de la administrativa. Por ejemplo, pues, ¿no? Hay entidades pequeñas, ¿ya? Que ahí tenemos que definir quién es la autoridad administrativa, porque no siempre el titular es esta. A veces sí y a veces no. Por ejemplo, también en programas y proyectos, el director ejecutivo es la autoridad de la gestión administrativa. En empresas públicas es el gerente general o la gerencia general es la autoridad de la gestión administrativa. Y en este caso, en empresas públicas, el titular como el gerente son la misma persona. O el titular y la autoridad de la gestión administrativa son la misma persona, que es el gerente general. De igual manera, en universidades, ¿quién podría ser, pues, no? Universidades, el titular es el rector, pero también es la autoridad de la gestión administrativa. Y bueno, tenemos los roles de la dependencia encargada de las contrataciones, que participa en la elaboración y revisión de los requerimientos, elabora la estrategia, registra, verifica la documentación de contrato, entre otros. Esto vamos a pasarlo rápido porque vamos a entrar a más detalle más adelante. Ya, hagamos un énfasis acá, los compradores públicos, ¿ya? ¿Qué nos indica la norma? Que los compradores públicos, o sea, aquellos que trabajan en la DEC, deben encontrarse certificados por la OSCE. Sí o sí, todo aquel que trabaja en la dependencia encargada de las contrataciones tiene que estar certificados por la OSCE. Organiza y elabora la documentación del proceso de contratación, de todo el flujo, pues, ¿no? Desde la programación, el requerimiento, la indagación de mercado, toda la certificación, son los que los compradores públicos son funciones que desempeñamos, pues, ¿no? Conduce el proceso de contratación, realiza el seguimiento y ejecución del contrato y su conclusión. ¿Y qué más nos dice esta norma? Por medio de varias opiniones que ha emitido la OCDE y la DGA, nos indica que un comprador público no puede ser contratado por orden de servicio. Ya. Un comprador público sí o sí tiene que estar en la planilla de la entidad, ya sea CAS, 276, 728 u otro régimen que se conozca, ¿no? Pero tiene que estar en la planilla, no puede ser locador, ¿correcto? No puede ser un servicio. ¿Qué más? La certificación de los compradores públicos. ¿Ya? ¿Qué nos indica la norma? Que para ser un comprador público, mínimo tenemos que tener título profesional técnico o bachiller universitario. Tenemos que estar dentro de esos 3 niveles de certificación. Puede ser nivel básico, nivel intermedio o nivel avanzado. El procedimiento para certificarse se hace a través del SICAN, que es una herramienta que forma parte de la Pladicop. Y para ser comprador público, para que este comprador público sea designado como oficial de compra, o sea, para conducir un procedimiento de selección o integrar un comité de selección, debe contar como mínimo con certificación nivel intermedio o avanzado. O sea, alguien que esté en nivel básico, ¿puede ser considerado un especialista en contrataciones? No. ¿Por qué? Porque tú tienes que formar parte del comité, tienes que ser oficial y solamente puedes ser comité u oficial siempre y cuando estés con un nivel de certificación de intermedio o superior. Ahora, los básicos, ¿qué hacen? Los básicos te apoyan en otro tipo de documentación, te puede apoyar en el giro de órdenes, te puede apoyar en el trámite de pagos, entre otros, pero especialista, intermedio para arriba. ¿Qué más nos indica esta norma?
nos indica que para ser responsable de la dependencia encargada de contrataciones tienes que tener una certificación nivel avanzado. ¿Y quién es el responsable de la DEC? El jefe logístico, el jefe de abastecimiento, él es el responsable de la DEC. Y para poder asumir esa función, tú tienes que tener una certificación nivel avanzado, o sea, tienes que ser más que especialista. Y aquí es el gran problema que tenemos en la administración pública. Como les mencioné en un comienzo, muchas veces los puestos se manejan a nivel político. ¿Ya? Y a veces los que encabezan las oficinas de contrataciones no cumplen el perfil o no tienen los conocimientos técnicos. Pueden decir, pues, ¿no? Y muchas veces confunden. Está titulado, está colegiado, tiene tantos años de experiencia, pero no es especialista, no es conocedor de la norma. Y es por eso que esta normativa, o recién ha iniciado en lo que es logística, y está certificado a nivel básico. Y si está certificado a nivel básico, como su nombre lo dice, nivel básico, conoce lo básico de la contratación pública. Y tú, para ser cabeza de esta oficina, tienes que estar a nivel avanzado, tú tienes que conocer al revés y el derecho a la normativa. Porque cuando existen problemas que tiene que solucionar la entidad, tu jefe logístico es el que va a las reuniones, tú eres el que tiene que dar las salidas. Oye, mira, tenemos este problema, ha habido una huelga, no nos deja avanzar, ¿qué podemos hacer? ¡Bum! Bacán, hacemos un acta de paralización, lo suscribe el titular, lo suscribe el residente, lo suscribe el usuario, lo suscribe el contratista. ¿Lo puede decir lo mismo alguien que es nivel básico? Sí, suscribimos un acta de suspensión. ¿Quién firma? Ah, el área usuario y el contratista. Pero no, tiene que estar suscrito por él la autoridad de la gestión administrativa para que tenga validez. O sea, ahí encontramos deficiencias y es lo que ocurre muchas veces. Las actas de paralización no tienen validez legal porque no las ha firmado quien corresponde, porque dice la entidad. ¿Y quién es la entidad? La autoridad de la gestión administrativa. Ya. ¿Qué más? Otras deficiencias que pueden hacer. Tenemos, para hacer un adicional de obra, ya se ha detectado. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, ya, ejecuten, ya, y mientras va corriendo el papeleo, lo probamos en paralelo. Y eso está mal. La norma nos indica que tú, para poder ejecutar un adicional, primero tiene que estar aprobado. No puedes aprobar algo que ya se ha ejecutado o que se está ejecutando. La norma lo prohíbe, y eso es algo o criterios que los conoce alguien que tiene un nivel avanzado. Y esta es la nueva reforma que se está trayendo, que se está teniendo con esta norma. Si bien ya está en vigencia esta nueva ley, la ley 32069, ¿ya? Esta particularidad, estas exigencias a los compradores públicos, todavía no se está aplicando. Lamentablemente todavía no se está aplicando, porque faltan profesionales certificados, falta profesionales que estén con nivel intermedio y falta que estén con nivel avanzado. No hay muchos profesionales que estemos con estos niveles. ¿Ya? Ahora, hay un periodo, ¿ya? Que se está tomando la normativa porque están sacando full capacitaciones y así como ustedes también se están capacitando, los logísticos nos seguimos capacitando para poder acceder a estos niveles de certificación. Pero esto va a generar que haya una reforma total, pues, ¿no? Los que han sido jefes anteriormente, si no se pueden estudiar, no se pueden certificar, ya no van a poder ser jefes, ¿ya? Y es la oportunidad que la gente joven, que están como ustedes capacitándose, que están buscando tener mayores conocimientos, puedan entrar y asumir los cargos y afrontar las metas o los objetivos que se ponga la entidad para poder satisfacer a la ciudadanía. ¿Ya? Y es por eso que yo les insto a que sigan capacitándose, a que pregunten, no solamente estén en la clase, pregunten para que puedan entender mejor todo el flujo de contratación pública. Y bueno, sigamos, vamos con el área usuaria. El área usuaria formula adecuadamente su requerimiento, verifica el cumplimiento de obligaciones, de contratos, emite la conformidad a la ejecución de contratos de bienes, servicios u obras, y emite la no objeción correspondiente a las modificaciones efectuadas a su. Igual las áreas usuarias muchas veces no quieren asumir sus funciones, no quieren dar conformidad, no quieren supervisar la contratación, indican que es responsabilidad de abastecimientos, no quieren emitir opiniones durante la ejecución contractual y es su responsabilidad. El área usuaria supervisa la ejecución y verifica el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Si un contratista no entrega los bienes o los entrega de manera eficiente, ¿quién observa? El área usuaria observa y tiene que indicarte un plazo para subsanar y abastecimientos tiene que ver si está enmarcado o no en la contratación y luego notifica. Pero ¿de dónde nace? Del área usuaria. Me ha pasado muchas veces que el área usuaria indica,
No, logística es administrador de contrato, él tiene que ver qué hacer. Y no es así, no es así. Desde la anterior normativa, el área usuaria tenía sus responsabilidades y esta normativa la detalla más. Y también me ha pasado lo siguiente, que muchos gerentes de infraestructura no quieren dar conformidades a las valorizaciones. Ya lucen, ya tiene un supervisor, ya tienen un inspector, ellos dan la conformidad. Es así. El supervisor o inspector de obra aprueban la valorización, pero la conformidad la otorga el área usuaria, porque por más que tenga un supervisor o un inspector, ellos siguen teniendo la responsabilidad de supervisar esa ejecución. Igual los documentos. El área de logística no tiene conocimiento técnico en obras. Si bien conocemos las normativas, no somos ingenieros. Y el área usuaria tiene la responsabilidad de verificar que la valorización cumpla con ciertos criterios técnicos y normativos para poderle dar su conformidad y que lo que indica ahí esté plasmado de manera física también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando llega a abastecimientos, nosotros también somos responsables de la conformidad, pero que cumpla el papel o lo que indica las bases. Si me indica que tiene que tener A, B, C, D, yo tengo que revisar que tenga ese A, B, C y D. Pero yo no soy conocedor técnico para saber si ese A, B, C y D está bien. ¿Correcto? Esa sigue siendo responsabilidad del área usuaria. Y el área usuaria, como sabemos, es aquel que hace el requerimiento y que se pretende atender su necesidad. Igual, área técnica estratégica. Formula adecuadamente el requerimiento de bienes, servicios y obras. Y bueno, tiene las mismas responsabilidades que el área usuaria. Verifica el cumplimiento de las obligaciones y emite conformidad. Los proveedores pueden ser personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que a partir de sus actividades participan como agentes de mercado y contratan o pueden contratar con las entidades del Estado. Para ello tienen que tener ciertos requisitos, tienen que estar inscritos en el RNP, en el caso supere una UIT la contratación, no deben encontrarse impedidos para contratar con el Estado, la información del proveedor se encuentra registrada en la FUP, suscribe un pacto de integridad y se mide su desempeño también. Y bueno, también tenemos los impedimentos para contratar con el Estado. Tenemos impedimentos de carácter personal, impedimentos de carácter de parentesco, impedimentos de personas jurídicas o por representación de estas, o impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, y por inclusión a otros registros. Ahora, no vamos a tocar el tema de impedimentos, porque el tema de impedimentos es amplio. Al menos demoraríamos unas 2 horas para tocarlo y no nos va a dar abasto en esta clase. ¿Por qué? Porque esta clase es sobre los procedimientos de selección y ya les expliqué cuáles son los principios que tenemos que regir durante un procedimiento de selección. Ya les he mencionado quiénes son los actores involucrados en un procedimiento de selección. Los impedimentos también forman parte de, pero sería bueno que en otra sesión la tratemos a profundidad. Ahora, el plan anual de contrataciones. El plan anual de contrataciones es un resumen de todo el cuadro multianual de necesidades, en donde extraemos todas las contrataciones que superan las 8 unidades impositivas tributarias. Y hacemos una relación y la publicamos. ¿Para qué? Para que los proveedores, las empresas que forman parte de este mercado, evidencien, la entidad A va a contratar tales bienes en tales meses, en tal periodo, para estar atento y poder ellos hacer su plan de negocio y poder hacer seguimiento a las contrataciones que hagamos como entidad. Aprobación y registro de la publicación del plan anual de contrataciones. Una vez tengo aprobado mi presupuesto inicial de apertura, tenemos que aprobar el cuadro multianual de necesidades. ¿Ya? Y de aprobado el cuadro multianual de necesidades, extraemos el plan anual de contrataciones. Ahora, para tener el plan anual de contrataciones aprobado, son 15 días después de aprobado el PIA. ¿Correcto? Y luego el registro y publicación tenemos 5 días, o sea, aprobamos y luego tenemos un plazo máximo de 5 días para publicarlo. Y luego nos dedicamos a ejecutar este plan anual de contrataciones. ¿Y quién aprueba este plan anual de contrataciones? La autoridad de la gestión administrativa. Y la dependencia encargada de las formulaciones, la formula, o sea, la elabora, la registra, la publica y la ejecuta. Una vez tenemos elaborado nuestro plan anual de contrataciones, hacemos nuestra segmentación de mercado, en la cual vamos a clasificar la contratación en categorías. Esta segmentación no aplica en contratos menores a 8 UTs y tiene como objetivo coadyuvar y definir la estrategia de contratación que vamos a seguir. Nos ayuda a definir el tipo de interacción con el mercado que vamos a utilizar o realizar
y asimismo tiene como objetivo organizar y optimizar los recursos de la dependencia encargada de las contrataciones y de las áreas usuarias. Y se realiza una vez aprobado el plan anual de contrataciones. ¿Y qué les mencioné? No se segmentan los contratos menores. No se segmentan los procedimientos de selección no competitivos. ¿Por qué? Porque no va a haber competencia. Y no se segmentan los supuestos excluidos en el ámbito de la ley. ¿Qué más? ¿Cuándo se realiza la segmentación? Luego de aprobado el plan anual de contrataciones. O cuando las contrataciones no programadas, o sea, después de que se ha modificado el cuadro multinacional de necesidades y aparezcan contrataciones no programadas. ¿Qué documento aprueba la segmentación? Hay un formato que está en la directiva o sea, se aprueba la segmentación no se aprueba, se comunica, ¿ya? Pero ¿cuándo inicia la segmentación? Después de aprobado el anexo 2 del cuadro multianual de necesidades. ¿Qué más? ¿Cómo nosotros segmentamos? Segmentamos a través de la cuantía y los riesgos. ¿Ya? Siempre vamos a tener esos dos criterios en bienes y servicios. Cuantía y riesgos. Una cuantía baja. ¿Cuándo consideramos que es una cuantía baja? Cuando el valor de la contratación es menor o igual al 10% del monto total del plan anual de contrataciones, en el caso de bienes y servicios. Digamos, si yo en mi plan anual de contrataciones de bienes y servicios tengo 10 millones de soles aprobados, ¿ya? Si yo tengo requerimientos por 500.000, 400.000, 800.000, están por debajo del 10%, por lo tanto los considero de cuantía baja. Pero si un requerimiento está por 2 millones, supera el 10%, o sea, de mi plan anual. Por lo tanto, sería considerado como cuantía alta. ¿Ya? Ahí definimos cómo se considera cuantía baja y cuantía alta. De ahí que tenemos, medimos los riesgos. Y tenemos dos criterios, alto riesgo y bajo riesgo. Alto riesgo. Tenemos tres criterios que vamos a asumir para poder saber que es de alto riesgo. Y es cuando sabemos que el procedimiento de selección va a tener una competencia baja. Ya, dice, el procedimiento de selección correspondiente al mismo objeto contractual fue declarado desierto por la entidad contratante en el periodo de evaluación. O sea, si nosotros hemos tenido una declaratoria de desierto en los últimos 2 años anteriores, ¿ya? Ya se considera como criterio alto o con un nivel de riesgo alto. ¿Por qué? Porque basta que cumpla una de las condiciones, automáticamente va a alto riesgo. Y si hemos tenido desiertos durante los últimos 2 años, riesgo alto. En objetos contractuales similares convocados por las entidades contratantes, el promedio de postores es menor o igual a 3 en bienes. Igual o menor a 2 en el caso de servicios. ¿Qué quiere decir ya? No tuve desiertos, pero tuve otros procedimientos de selección, donde tuve tuve 2 procesos anteriores, en el año, digamos, estamos en 2025, ¿no? En el año 2024 y 2023. Compré camionetas, digamos. En el 2024 hubo 5 postores. ¿Ya? Y en el 2023 hubo 2 postores. Hubieron 2 postores, ¿ah? Ahora, ¿qué me indica? En el promedio, ya de postores en el periodo de evaluación, o sea, en esos 2 años, si el promedio es menor o igual a 3, es considerado de riesgo algo, pero yo sumo 2 más 5 son 7, y 7 entre 2 son 3.5, es superior a 3. Por lo tanto, ya no sería de riesgo alto. Pero si solamente mi promedio fuese 2 postores, es de riesgo alto automático. Igual, disponibilidad limitada del bien o servicio en el mercado debido a sus características o especialización. Aquí ya entra a tallar lo que es el expertise del especialista que va a dirigir este procedimiento de selección. Y cuando no cumple ninguno de los criterios anteriores es considerado de riesgo bajo. ¿Y cómo hacemos para evaluar estas condiciones? A través del SEACE, de la consulta pública, a través de los expedientes de contratación que hemos tenido como entidad y la experiencia y expertise del funcionario de la DEC. Y es por eso que piden que aquel que participe en un procedimiento de selección, o sea, oficial de compra, sea de certificación intermedia o avanzada. ¿Por qué? Porque mucho influye su expertise, su pericia.
o sea, sus conocimientos. Ahora, esta segmentación se divide en 4 sectores: operacional, estratégico, rutinario y crítico. ¿Ya? Y esto va de acuerdo, o sea, rutinario normalmente es de baja cuantía y bajo riesgo, algo que las entidades siempre contratan y no le ameritan ningún riesgo porque tiene un promedio de participantes alto. Eso es rutinario. Operacional, cuando es algo que no tiene riesgo, porque siempre lo contrato como entidad, no he tenido desiertos, tengo un promedio de participantes mayor o superior a 3, entre otros, algo que siempre contrato como entidad, ya, algo genérico, pero tiene un costo alto, se considera operacional. Crítico. Crítico es cuando tiene cuantía baja y riesgo alto. O no le he contratado anteriormente, o me ha quedado desierto anteriormente, o es en un promedio tengo 1 o 2 participantes, no un promedio de 3 o superior. Y estratégico es cuando es de alto riesgo y alto costo. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque en base a esto es como vamos a hacer nuestra interacción con el mercado. Si yo he segmentado y determino que es una contratación de tipo rutinario, agarro, saco un histórico y con ese histórico convoco. Ya defino mi valor estimado. Si es operacional, tengo que trabajar con el histórico y con otras fuentes más que pueden ser el SEACE o busco procedimientos similares y en base a ello determino mi valor estimado. O sea, necesito 2 fuentes de consulta al mercado. Y para el crítico y lo estratégico, para el crítico necesito ya hacer una interacción con el mercado, ya interactúo, o sea, ya puedo pedir ofertas a los proveedores, o sea, les carteo a los proveedores y que me den su propuesta. O puedo hacer por negociación, o sea, actas donde yo coordino con los proveedores verbalmente e indico cuáles son los pros, los contras y lo detallo. Pues, pero tengo que tomar una de las 2 opciones para que sea crítico. O hago negociación o hago consulta al mercado. Y en el caso estratégico tengo que hacer los dos. Tengo que hacer la negociación y tengo que hacer la consulta al mercado. ¿Por qué? ¿Por qué me dirán eso? Ustedes dirán, negociación, o sea, tú ya defines quién el proveedor va a ganar. No, negociación no entendamos por haber negociado ya quién va a ganar. Negociación es para poder determinar si mi requerimiento está bien elaborado, cumple con todas las condiciones. Existe proveedores en el mercado y me van a dictar cuáles son las mejoras, las particularidades de esa contratación. Es algo especializado, pues, ¿no? Algo que tiene un riesgo alto de quedar desierto porque no tengo expertise, ya no lo he contratado antes como entidad y tiene un costo elevado. Segmentación de bienes y servicios. En el plan anual de contrataciones se ha programado contrataciones de bienes y servicios por un total de 40 millones. Ojo, esto es un ejemplo. Se han programado contrataciones de bienes y servicios por 40 millones. Teniendo en cuenta este monto, se procede a comprar con los montos de la cuantía de cada una de las contrataciones de bienes y servicios. Y me indica, pues, ¿no? En el caso que superen los 4 millones, serán considerados como alta cuantía. Si el monto de la cuantía es igual a 4 millones, serán considerados como baja cuantía. Este es un caso. Otro ejemplo. En el año 2025, la Municipalidad de La Esperanza requiere realizar la adquisición de piedra chancada. Y en la evaluación de riesgo advierte que esta contratación tuvo un procedimiento de selección que fue declarado desierto en el año 2023 y estamos en 2025. ¿Qué quiere decir? Que esta contratación en los últimos 2 años ha tenido un procedimiento desierto. Por lo tanto, es de riesgo alto. Igual, en obras, tenemos de riesgo básico y de riesgo avanzado. De riesgo avanzado es cuando no se cumplen las condiciones señaladas en la contratación básica. ¿Y qué me indica la contratación básica? La inversión involucrada sea bajo un grado de innovación o una complejidad baja o media. La entidad contratante haya ejecutado previamente obras o consultoría de obras similares. El procedimiento de postores o los procedimientos de selección con objeto similar o los últimos 2 años hayan sido igual o mayor a 3. Y no se trate de un saldo de obra. Ahora, la formulación de requerimiento. El requerimiento debe describir de forma clara y objetiva lo que se necesita contratar, para qué se necesita y en qué condiciones debe ejecutarse, de preferencia en base a su desempeño y funcionalidad.
¿Y quién es el responsable? El área usuaria, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, porque el área usuaria define toda la parte técnica, hace el requerimiento, da su propuesta de requisitos de calificación, pero la DEC tiene como función verificar de que cumpla con todos los criterios. Si bien no nos vamos a meter en la parte técnica, podemos revisar si han consignado marcas o no, porque la norma prohíbe que se consignen marcas, salvo la compatibilización. ¿Ya? Por eso dice, la DEC quien verifica su contenido en lo referido al cumplimiento de la norma. Acciones clave. La DEC verifica que la necesidad plasmada en el requerimiento se encuentra en el cuadro multinacional de necesidades. El área usuaria formula el requerimiento de forma clara y comprensible, utilizando para ello la estructura obrante en las bases estándar vigentes. La DEC y el área usuaria deben trabajar coordinadamente para perfeccionar el requerimiento, evitando procesos innecesarios. El área usuaria identifica la necesidad del cuadro multianual de necesidades. El área usuaria elabora su requerimiento. La DEC revisa este requerimiento que cumpla con la normativa. El área usuario da su no objeción en caso la DEC proponga modificaciones a este requerimiento. Y se procede a realizar los actos correspondientes a la estrategia de contratación, las cuales pueden ser la interacción con el mercado, entre otras. Y para lo cual también puede modificarse este requerimiento durante la elaboración de la estrategia. ¿Por qué? Porque los proveedores pueden proponer que se cambie algunas cosas técnicas o unas cosas de procedimental, porque ellos son los conocedores de ese tipo de contratación. ¿No? Siempre, pero estas modificaciones tienen que ser aprobadas por el área usuaria mediante un documento de no objeción. El requerimiento, como les he mencionado, se elabora usando la estructura del capítulo 3 de las especificaciones técnicas de las bases. La elaboración de requerimiento no es un proceso estático, sino flexible. Cada necesidad es diferente. Cada necesidad se tiene que precisar condiciones diferentes. Bueno, vamos a avanzar. El requerimiento está conformado por 3 documentos: especificaciones técnicas para el caso de bienes, términos de referencia para el caso de servicios y expediente técnico para el caso de obras. El requerimiento contiene, como les dije, el alcance y las condiciones de la ejecución en función de su desempeño y funcionalidad. Puede tener equipamientos, permisos, entre otros recursos que el contratista necesite para ejecutar. También contiene si va a tener fórmulas de reajuste, propuesta de requisitos de calificación y o precalificación, propuesta de la modalidad de pago y sistema de entrega. Y estos son todos los puntos que debería tener un requerimiento. No los voy a leer porque se les va a entregar el material para que ustedes lo tengan. Y tenemos acá un cuadro resumen, quién lo determina, cómo debe formularse, qué debe incluir y condiciones especiales. Sigamos con la estrategia de la contratación. Una vez he segmentado mi requerimiento, el área usuaria remite, bueno, a ver, terminemos. Cuando se hace el cuadro multianual de necesidades, este se aprueba, ¿ya? Tenemos del cuadro multianual de necesidades hacemos un filtro, extraemos qué contrataciones superen las 8 UITs. Y de esa extracción se hace el plan anual de contrataciones. Se aprueba este plan anual de contrataciones y se publica en el SEAS. Una vez tenemos aprobado nuestro plan anual de contrataciones, hacemos nuestra segmentación. Y en la segmentación vamos a determinar, bueno, si son contrataciones ordinarias, operacionales, estratégicas o críticas. ¿Ya? Y de acuerdo a lo que ya hemos determinado, vamos a hacer un cronograma y vamos a verificar cuál es el nivel de interacción con el mercado que vamos a hacer por cada contratación. Y después que hemos elaborado nuestra segmentación, el área usuaria presenta su requerimiento. El área usuaria presenta su requerimiento, la DEC lo verifica, lo revisa. Y una vez está ok, inicia con la estrategia de contratación conforme sea determinado en la segmentación. Por eso dice, realiza un análisis estratégico de las variables que incluyen la contratación en aplicación del principio de valor por dinero. ¿Quién es responsable de elaborar esta estrategia? La dependencia encargada de las contrataciones, en coordinación con el área usuaria. Acciones clave. Identifican y evalúan las variables que correspondan analizar. Evalúan la necesidad y la conveniencia de la participación de un experto.
Evalúa el requerimiento a partir de la información obtenida en la interacción con el mercado. ¿Por qué? Porque cuando yo interactúo con el mercado puedo modificar mi requerimiento porque tal vez no esté precisando alguna que otra condición. Solicita la no objeción al área usuaria en caso de cambios y o mejoras al perfeccionamiento del requerimiento. Sustenta el resultado del análisis y evaluación integral de las variables de la estrategia de contratación. Consideraciones para la estrategia de contratación. La estrategia de contratación es un proceso flexible que se alimenta continuamente de información. No es un formato en el que se plasman dichas acciones, el cual es solo un elemento que integra esa estrategia. O sea, la estrategia yo defino. En la estrategia con el mercado yo voy a hacer la consulta, voy a definir, oye, ¿tú cuánto cuánta experiencia tienes ofertando estos productos? ¿En cuánto plazo me lo ejecutas? ¿Tienes ISOs de integridad? ¿Tienes ISOs de sostenibilidad ambiental? Entre otros. ¿Ya? ¿Qué mejoras me puedes dar en la contratación? Todo eso es la estrategia. ¿Qué desperfectos tiene mi requerimiento para poder modificarlo? Y te voy a indicar esto, lo otro. ¿Ya? Esa es la importancia de la estrategia. No solamente es un formato. Pero se dice, la DEC puede variar o perfeccionar la estrategia de contratación antes de la aprobación del expediente. ¿Y cuáles son los insumos para elaborar esta estrategia de contratación? Es el requerimiento y cualquier otra información remitida por el área usuario. Es la información obtenida por interacción con el mercado, o sea, las cotizaciones. Y es la experiencia, pericia que aporten los expertos, o sea, los evaluadores, o sea, la DEC, que considere necesaria su participación. Ahora, ¿esta estrategia cómo se realiza? Se realiza la estrategia de contratación en los siguientes pasos. Se identifican las variables clave. Se realiza una primera revisión del requerimiento y identifican cuáles son estas variables propuestas por el área usuario. O sea, experiencia, requisitos de habilitación, no sé, entre otros, pues, ¿no? Una vez identificadas estas variables clave que deben ser evaluadas, la DEIC procede a analizar y determinar qué insumos podrán ser necesarios para una correcta determinación de estas. En esta etapa se puede verificar si es necesario realizar un nivel de interacción con el mercado más avanzado al que hemos determinado en la estrategia. O sea, digamos que yo determiné que con históricos puedo determinar mi requerimiento y determinar la cuantía. Pero si yo, logístico, sé que no solamente es históricos, porque tal vez ha cambiado una característica de esta contratación con la que hemos tenido el año pasado, pueden variar los precios o pueden variar las condiciones, o puedo hacer una invitación a los contratistas para que me coticen. Y ya no solo centrarme en los históricos. Dice, recopilación de información. La DEC recopila la información necesaria, ya sea mediante la interacción con el mercado o solicitando sustento al área usuaria, a fin de sustentar las variables. Análisis de variables consiste en analizar la información recopilada y plantear sustento respectivo. Elaboración del formato de la estrategia, que es donde yo centralizo todo lo que yo he hecho en mi estrategia, lo plasmo en ese documento. Durante mi estrategia de contratación, yo hago mi interacción con el mercado. Tengo dos niveles de interacción con el mercado. Puede ser la indagación y puede ser la consulta al mercado. La indagación, como les he mencionado, puede ser información histórica de la entidad contratante, de los demás procedimientos de selección o contratos suscritos previamente, información del procedimiento de selección o contratos por otras entidades que están en el CAC y otras que se estimen pertinentes según la estrategia de contratación. Como puede ser, pues, ¿no? Digamos, yo entidad no le he contratado, no he visto que otras entidades en el CAC lo hayan contratado, pero tal vez por internet ya hay un precio fijo por esas cosas, por esos servicios. ¿Ya? Y dentro de la indagación con el mercado tenemos la básica y la avanzada. La básica es mínimo una fuente y la avanzada es mínimo dos fuentes. Igual la consulta del mercado es un intercambio de información de manera abierta y transparente con los proveedores. Y puede ser consulta básica y consulta avanzada. La consulta básica se emplea una herramienta de interacción, ya sea escrita o reuniones, que puede ser las cotizaciones, como les mencioné. Y en la avanzada se utilizan dos o más herramientas de la misma o distinta clasificación. O sea, pueden ser negociación también.
Las escritas, solicitudes de información, difusión de requerimientos, entre otras. Y las reuniones, reuniones informativas, talleres con industria, eventos de exposición, otros, y reuniones individuales. Y bueno, la relación de la interacción con el mercado, como les mencioné, rutinario, operacional, crítico, estratégico, el rutinario, indagación básica, operacional, indagación avanzada, crítico, consulta de mercado, y estratégico, consulta de mercado avanzada. Y en obras, básica, consulta de mercado, y avanzada, consulta avanzada del mercado. Y bueno, hasta acá vamos a hacer una pequeña pausa, ¿ya? Vamos a dar un break hasta las 4:30, de 6 minutos, para que sigan las piernas, tomen agua, y continuamos con los procedimientos de selección. A ver, chicos, un break de 5 minutos básicamente. Bueno, chicos, ya son las 4:30, vamos a seguir. Y bueno, ya hemos tratado la parte general de la normativa, los cambios, cuando entró en vigencia, quiénes son los actores, ¿correcto? El plan anual de contrataciones, la segmentación, la estrategia de contratación, la interacción con el mercado, ¿correcto? Ahora vamos a tratar sobre los procedimientos de selección. O sea, una vez ya hemos hecho todo eso, o sea, dentro de la estrategia de contratación tenemos que definir qué procedimiento de selección vamos a seguir. Y para eso tenemos varios criterios, por el objeto, por la cuantía y por consideraciones especiales o específicas. Bueno. Por ejemplo, bueno, tenemos, o la normativa lo ha segmentado en 5 categorías: bienes, servicios en general, servicios de consultoría de obras, servicio de consultoría en general y obras. ¿Ya? Estos son los 5 objetos que nosotros tenemos o manejamos. ¿Ya? Ahora, dependiendo de la cuantía, ¿ya? Y de su naturaleza, vamos a determinar el procedimiento de selección. Por ejemplo, licitación pública. Como podemos ver en este cuadro, una licitación pública es para la contratación de bienes que superen los 485.000 soles. Sean, o sea, iguales o superiores a los 485.000 soles. Y ustedes miran, ¿y de dónde sale este monto? Sale de la ley de presupuesto. Ya, en la ley de presupuesto está amarrada también a la ley de contrataciones. Cada que cambie puede cambiar este monto, pero para el año 2025, una licitación pública bajo este marco normativo tiene que ser superior a los 485.000 soles. Ahora, también se puede emplear una licitación pública para obras, ¿ya? Y esa tiene que estar dentro de los 5 millones hasta los 79 millones. Ahora, también tenemos otra modalidad, licitación pública abreviada. Y tiene los mismos objetos, bienes y obras, solamente que son cuantías menores, menor a 485.000 soles y superior a 8 UITs. Y en el caso de obras, menor a 5 millones y superior a 8 UITs. ¿Ya? Y ustedes me dirán, profesor, ¿en qué se diferencia una licitación pública y una licitación pública abreviada? Y como su nombre lo dice, abreviada, se abrevia, o sea, hay menos pasos que seguir, un plazo menor para contratarlo. ¿Ya? Esa es la diferencia, o sea, en sí, los criterios, por así decirlo, en su 90% son los mismos. Lo único que se pasa es que se disminuye ciertos plazos y ciertos procedimientos, bueno, por eso se dice abreviada. Igual, concurso público, tengo concurso público para servicios y se emplea solamente para servicios en general. 485.000 soles o superior. Y de ahí tengo concurso público para consultorías. Y acá entramos consultoría de obras y consultoría en general, que son de 485.000 soles o superior. Ahí tenemos el abreviado, concurso público abreviado, que es para bienes, servicios, que es para servicios en general, consultoría de obras y consultoría en general. Desde las 8 UITs hasta los 485.000 soles. Y de ahí tenemos un procedimiento especial, concurso público para evaluadores expertos y concurso público para gerentes de proyectos. Son procedimientos especiales de contratación. Y los concursos de proyectos arquitectónicos urbanísticos. Y de ahí tenemos la subasta inversa electrónica. La subasta inversa electrónica, como su nombre lo dice, pues, ¿no? Es una subasta. Y nosotros conocemos que una subasta, pues, ¿no? Por lo que hemos visto en películas y otros, el que oferta más, gana. Pero esta es subasta inversa. El que oferta menos, gana. Pero es electrónica, ya no es presencial, es a través del CAC, van a ser las pujas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la particularidad?
son para bienes o servicios que se encuentran dentro del listado de bienes y servicios comunes aprobados por Perú Compras. Y usted, profesor, me decía, en esta nueva ley el precio no manda, manda la calidad, me decía usted. O me podrán decir muchos, ¿no? Y efectivamente, por eso tienen que estar necesariamente en el listado de bienes y servicios comunes. Son bienes que ya tienen un estándar ya establecido, que se fabrican bajo ciertas especificaciones técnicas, como por ejemplo, pues, ¿no? Combustible. Combustible tiene una ficha. El combustible que te vende el grifo A no va a ser diferente al combustible que te vende el grifo B. Ya hay una fórmula o ya hay una mezcla, un compuesto químico que ya está establecido para ese producto. El producto que te vende aquí va a ser el mismo que te vende allá. Por eso dice el listado de bienes y servicios comunes. Igual el SOAT. El SOAT es el único servicio que se encuentra en el listado de bienes y servicios comunes. Tenemos también materiales de construcción como piedra chancada, entre otros, porque ya son estándares, ya están establecidas las características técnicas. Y es por eso que ahí solamente va a primar el precio. ¿Qué más? Comparación de precios. Comparación de precios es un procedimiento también especial, que está entre las 8 UITs y los 100.000 soles. ¿Y cuál es su particularidad o criterio? Que sean de fácil obtención, que se fabriquen o se comercialicen bajo un estándar en el mercado, que no se adecúen, modifiquen o sean fabricados o se ejecuten según disposición especial de la entidad. Ya, por ejemplo, pues, ¿no? ¿Qué podría ser? Televisores, pues, ¿no? Yo, entidad, quiero televisores de 50 pulgadas que sean LCD. No me van a fabricar un televisor por características especiales que yo consigne. Y ya se comercializan en el mercado, bajo un estándar, pues, ¿no? También, ya me lo pueden entregar de manera inmediata, que para el estado inmediato es 5 días o menos. Si te lo entregan en menos de 5 días, cumple ese criterio. ¿Ya? Esos son los criterios para poder emplear, bueno, una comparación de precios. Más, contratación directa. Lo que la norma le dice contratación no competitiva, porque no va a haber competencia. Una contratación directa es a invitación de los proveedores y tiene ciertos criterios y características para poder emplearse. Y pueden ser para bienes, servicios, obras, siempre que superen las 8 UITs, porque una contratación menor a 8 UITs no es una contratación directa. Muchas veces confundían. Contratación directa le hablaban a la compra menor a 8 UITs y no es. Contratación directa sí o sí es superior a las 8 UITs. ¿Qué más tenemos aquí? Ya hemos visto, ya hemos definido cuáles van a ser, cuando hacemos la estrategia de contratación, definimos también cuál va a ser el procedimiento de selección a emplear. Y tenemos que tener nuestro expediente de contratación, el cual contiene toda la información del proceso. Ya, y dice, ¿de qué debe contener este expediente? Debe contener el requerimiento final, el documento que aprueba la compatibilización en caso corresponda, la estrategia de contratación de la interacción con el mercado, la cuantía de la contratación, el documento de designación de los evaluadores, la certificación de crédito presupuestal o previsión presupuestal y otra documentación que se considere necesaria. Y esta debe ser custodiada por la dependencia encargada de las contrataciones. ¿Qué me indica? Si el proceso es declarado desierto, no requiere una nueva aprobación, salvo que se necesiten modificaciones a este requerimiento. La fase de selección. Ya, a ver. La fase de selección inicia cuando yo convoco un procedimiento de selección. O sea, yo puedo tener todos los documentos ya impresos, aprobado el expediente, aprobado mis bases. ¿Correcto? Hasta ahí es actuaciones preparatorias. Pero una vez yo agarro y registro esa información en el SEACE y le doy clic a convocar, inicia la fase de selección. Y tiene como finalidad iniciar y culminar toda la contratación. Dice, elegir o seleccionar un proveedor es su finalidad. Inicia con la convocatoria y concluye con el perfeccionamiento del contrato. Aquí definimos cuál es el tipo de procedimiento de selección, pues, ¿no? Yo, como ya definí si era una licitación pública debido a su cuantía, a su objeto,
yo convoco una licitación pública, o convoco un concurso público, o convoco sus modalidades abreviadas. ¿Y cuáles son sus etapas? Como les mencioné, su primera etapa es la convocatoria, luego es el registro de participantes, luego es el cuestionamiento a las bases. Ya tengo ¿qué quiere decir? Bueno, que cuando yo convoco, los proveedores pueden hacer consultas, observaciones al requerimiento. ¿Ya? Y una vez hagan sus consultas y observaciones, yo voy a absolver esas consultas y observaciones como entidad. ¿Ya? Y les doy las respuestas para que quede clara como parte de los principios. Bueno, toda la información debe ser clara, precisa, y eso se brinda con el cuestionamiento de las bases. Luego inicia la presentación de ofertas y la evaluación de estas ofertas técnicas y económicas. La admisión de ofertas, la calificación, la evaluación y la evaluación económica. Y luego otorgo la buena pro. La convocatoria. ¿Cuáles son sus condiciones? Tiene que tener un expediente de contratación aprobado, tiene que tenerse un evaluador designado, puede ser comité o oficial de compra o jurado, tiene que tener bases aprobadas. ¿Cuál es el medio para convocar? A través del SEACE. Yo no convoco a través de mi página institucional o a través del correo electrónico, no, convoco cuando lo publico en el SEACE. También se pueden hacer uso de otros medios, ya, la cual son invitaciones, ya, pero prima la convocatoria, el registro en el SEACE. Publicación, cronograma de procedimiento, las bases del procedimiento. O sea, en la publicación yo voy a definir cuál es mi cronograma. Voy a publicar estas bases. Los procedimientos de cuantía, como son, puedo definir si la cuantía de la contratación va a ser punto de referencia o no. Información, identificación del domicilio y RUC de la entidad, identificación del procedimiento y descripción básica del objeto. Cronograma, tiene un plazo mínimo en general, pues, ¿no? En el caso de licitación pública o concurso público, desde la convocatoria hasta la presentación de ofertas, no debe existir menos de 22 días hábiles, desde que yo convoco hasta que me presenten ofertas. Salvo en el caso de modalidades abreviadas, que estas pueden ser un plazo menor. Modificación del cronograma. La prórroga o postergación de las etapas de un procedimiento de selección son registradas en el CAC de la Pladicop, modificando el cronograma inicial. Si por OB yo me demoré en la absolución de las consultas observaciones, puedo prorrogar el plazo de presentación de ofertas. ¿Para qué? Porque eso tiene que registrarlo en el CAC para que los proveedores presenten de manera clara y sepan los plazos que deben presentar sus ofertas. ¿Qué más? Registro de participantes. El registro de participantes es obligatorio, gratuito y electrónico a través del SEACE. ¿Qué quiere decir? Si yo no me registro como participante, no puedo presentar ofertas. El proveedor, para registrarse como participante, tiene que tener su RNP. Y cuando inicia el registro de participantes, desde el día siguiente de la convocatoria hasta el día anterior de la presentación de oferta. Y este registro de participantes pueden existir lista abierta, lista abierta con invitación y lista cerrada. Lista abierta, cualquier proveedor interesado puede registrarse como participante. Lista abierta con invitación, la entidad invita a determinados proveedores sin excluir otros que puedan inscribirse también. Y lista cerrada, solo pueden registrarse proveedores que han sido invitados por la entidad. Y bueno, todo proveedor puede presentar o formular consultas y observaciones a través del SEACE. No existe la formulación de consultas y observaciones directo a la entidad, eso no vale. Las consultas y solicitudes de declaración u otros pedidos de cualquier extremo a las bases. Las observaciones son supuestas vulneraciones a la normativa. Y cuando no se formulen consultas ni observaciones dentro del plazo establecido, la entidad contratante puede modificar el cronograma y hacer la integración de bases, pues, ¿no? La absolución de estas consultas y observaciones. El oficial de compra o el comité o la DEC, en coordinación con el jurado, según corresponda, elabora el pliego de absolución de consultas de observaciones a través del CAC de la Pladicop. Y en el caso, debe observar lo siguiente: en el caso de observaciones se acoge totalmente, se acoge parcialmente o no se acoge. Tienes que dejar preciso cualquiera de esas tres condiciones en tu absolución. Las bases integradas deben incorporar, o sea, después de que yo he absuelto y evidencio que hay modificaciones al requerimiento o a las bases,
todas esas modificaciones tengo que plasmarlas en las bases integradas y publicar estas bases integradas a través del CAC. Y el pliego absolutorio y la integración se notifican también el mismo día a través del CAC. Y si hay diferencia entre lo absuelto y lo integrado, prevalece lo absuelto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, aquello que yo le di respuesta directa va a prevalecer aquello que he integrado de las bases, porque se me pudo haber olvidado o pasado alguna cuestión en el término de la integración, pero lo que yo he respondido directamente, eso es lo que prima, la absolución. Y bueno, si como resultado de una consulta observación corresponde que se modifique el requerimiento, se requiere previamente la no objeción del área usuaria. ¿Ya? Y en el caso que esta área usuaria no quiera dar su no objeción, tiene que sustentar el por qué no, para que la DEC vuelva a hacer una evaluación y haga su análisis para ver si acepta esta no modificación o respuesta contraria del área usuaria, y en el caso lo acepta, lo acopla, pues, ¿no? En su absolución. Y en el caso no lo acepta, se declara nulo el procedimiento de selección, porque no satisface la necesidad. La evaluación del cuestionamiento del pliego de absolución. Ahora, pasa que en concursos públicos y licitación pública que no sean modalidades abreviadas, ¿ya? Los participantes pueden solicitar que se eleve a la OSCE los cuestionamientos del pliego de absolución dentro de los 3 días después de integrar las bases. ¿Por qué? Porque si no están de acuerdo, pueden hacer que un tercero las analice. Porque a veces las entidades, algunas, no digo todas, actúan de mala fe, pues, ¿no? Y es por eso que una absolución tiene que estar de manera técnica y normativa sustentada, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, los proveedores pueden suponer que hay supuestas vulneraciones a la normativa y a los principios que rigen la contratación pública, o la normativa que tenga injerencia o relación directa en el objeto de contratación. Esta elevación se registra en el CAC y se remite el expediente de contratación, el archivo digital en Word del requerimiento, a la OS. El pronunciamiento debe estar motivado e incluye la revisión de oficio de cualquier aspecto de las bases, bueno, y se notifica a través del CAC de la Pladicom. Y bueno, sigamos, la evaluación de las ofertas. Una vez ya tengo definidas mis bases integradas, yo como entidad espero que los proveedores me presenten ofertas. E inicia, pues, ¿no? La presentación de ofertas se realiza a través del CAC. Dentro de las 001 horas, de las 00 con 01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto del cronograma es cuando se presentan las ofertas. Ahora, tenemos etapas: admisión, calificación y evaluación. Ahora, la presentación de ofertas sí o sí es a través del CAC. No se acepta presentación de ofertas a través de mesa de partes ni ningún otro medio, solamente a través del CAC. Ahora, la admisión verifica la presentación de los documentos exigidos en el artículo 69, que son los documentos básicos, formatos, declaraciones, entre otros. Ahí admites. Luego tenemos la calificación. Solo se califican las ofertas que han sido consideradas como admitidas. Y se realiza conforme a los requisitos de calificación establecidas en las bases. Evaluación. Solo se evalúan las ofertas calificadas. Se evalúa conforme a los factores y puntajes previstos en las bases, la evaluación técnica y evaluación económica. Y una vez tenemos la evaluación técnica y económica, hacemos nuestra buena prueba. Ahora, las ofertas tienen que presentarse en idioma español. En el caso estén en inglés o en otro idioma, están acompañadas por su respectiva traducción por traductor público juramentado o colegiado certificado. ¿Qué más? La promesa de consorcio. Las promesas de consorcio pueden ser con firmas electrónicas o firmas legalizadas, de ser el caso. Criterios de empate. En el caso empate en dos o más ofertas, el otorgamiento de la buena pro se efectúa observando los siguientes criterios. La buena pro se otorga al postor que haya obtenido el mayor puntaje técnico. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, tenemos evaluación técnica y evaluación económica. Puede ser que técnicamente un postor haya sacado 60 puntos y económicamente haya sacado 40. Total, hay 100, pues, ¿no? Pero también puede ser que técnicamente sacó 40 y económicamente sacó 60, igual suman 100. El que tenga un criterio técnico mejor es el que gana. Es el primer criterio de desempate.
Pero si este primer criterio de desempate no nos sigue satisfaciendo, ¿por qué? Porque tienen empate inclusive hasta en eso, vamos al segundo criterio, que es la buena pro se otorga al postor que sea micro y pequeña empresa y que esté integrada por personas con discapacidad o a un postor conformado en su totalidad por estas empresas. O sea, un consorcio conformado por empresas que tengan personas con discapacidad, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo a la normativa de la materia. La buena pro se otorga al postor, y en el caso que inclusive presenten esta documentación y no se dice la buena pro se otorga al postor que sea micro o pequeña empresa o un consorcio conformado por estas en su totalidad. Y por último, por el caso que tampoco nos satisfaga o se pueda atender este criterio, vamos a través de sorteo. Es el último criterio. Y no es un sorteo que la entidad saca un papelito o un sorteo que la entidad tira un dado. ¿Por qué? Porque eso puede ser manipulado. Es un sorteo a través de la plataforma SEAS, le damos un clic al SEAS y el SEAS de manera aleatoria va a determinar quién es el ganador. De ahí tenemos la subsanación. Ahora, las ofertas no son perfectas. ¿Ya? Los proveedores cometen errores de digitación, entre otros, pues, ¿no? ¿Y qué nos indica la norma? Que tienen su derecho a que sean subsanados. ¿Qué se puede subsanar? Alguna omisión o corrección de algún error material o formal, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. ¿Ya? Errores o omisiones contenidos en documentos o la no presentación de documentos siempre que se hayan emitido con anterioridad a la presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificaciones, acreditación ante un registro y otros. Correcciones. Corresponde que la corrección de errores aritméticos en las modalidades de precios unitarios, esquema mixto. Ya. Pasa lo siguiente, a ver. En obras, los postores nos ofertan por partidas. Y a cada partida le ponen un precio unitario. Y ese precio unitario está multiplicado por la cantidad y nos genera subtotales. Y estos subtotales se suman. Y nos sale un costo directo. Y de este costo directo tenemos los gastos generales, entre otros. Utilidades, IGB y... Pero si los proveedores han multiplicado mal, y cambia todo eso por décimas, corresponde al evaluador que haga la corrección aritmética. ¿Qué más? El plazo, antes de ir al plazo, ¿por qué? Porque priman los precios unitarios designados o detallados ahí. Ahora sí, vamos al plazo. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un día. El plazo máximo es 2 días hábiles o puede ser prorrogable hasta 2 días hábiles previo pedido del postor. Otorgamiento de la buena pro. Definida la oferta ganadora, se otorga la buena pro, se publica en el SEAS esta buena pro y debe incluir el acta de otorgamiento de buena pro con los documentos que sustenten los resultados de la calificación y evaluación. Ahora, esta pro tiene que consentirse, ¿ya? Y existe un plazo para que se consienta. En el caso de que sea una sola oferta, el día que tú publicas, ese día se consiente, ¿ya? Y en el caso que sea más de una oferta, en el caso de licitaciones y concurso público, son 8 días hábiles de su notificación. Y en las modalidades abreviadas son 5 días hábiles de su notificación. Ahora, se publica en el SEACE al día siguiente hábil de vencido el plazo para ello. Ahora, después de que hemos consentido la buena pro, la DEC tiene que fiscalizar, dice, consentida la buena pro, la DEC realiza la verificación de la oferta del postor ganador en lo que no consten de lo que no consta o se verifica en la FUPO, ¿no? Pasa lo siguiente. Les dije, pues no me presentan documentos y yo como comité o como evaluador no tengo que verificar la veracidad de sus documentos, tengo que darlo por válido. Y una vez otorga la buena pro, este expediente y se consiente este expediente, lo entrego a la DEC y la DEC tiene que empezar a cruzar cartas para que verificar si la documentación que nos han presentado los proveedores se rigen a la verdad. Y en el caso de que se evidencie documentación inexacta o falsa, la entidad declara nula esta buena pro y comunica al Tribunal de Contrataciones para que inicie procedimiento administrativo sancionador y realiza al Ministerio Público la denuncia correspondiente. La formalización. Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, se remite el expediente de contratación a la DEC para el perfeccionamiento del punto.
Y la obligación de contratar. Luego de consentida la buena pro, nace la obligación de contratar. O que la buena pro haya quedado administrativamente firme, pues, ¿no? Y la entidad y el postor están obligados a contratar. Ya no pueden negar, no pueden decir ya no quiero. Ya está consentido, están obligados a contratar. ¿Puede existir una negativa? Sí, por parte de la entidad, pero eso tiene que estar justificada. Y puede ser por recorte presupuestal del objeto materia del procedimiento de selección, desaparece la necesidad debidamente acreditada, o norma expresa nos indica aquí. Por ejemplo, pues, ¿no? Norma expresa, digamos, yo estoy contratando un servicio de publicidad, pero sale una norma expresa que prohíbe la contratación de servicio de publicidad. Si yo todavía no he suscrito contrato, tengo que acoger, acatar y ya no suscribo contrato. Otro, desaparece la necesidad debidamente acreditada. Puede ser también, yo contraté un servicio para que pinten una infraestructura. Hubo un temblor, la infraestructura se cayó. Ya, ¿para qué quiero el servicio? Ya, ¿para qué suscribo contrato si ya no hay infraestructura y ya no hay que pintar? Por eso dice, desaparece la necesidad. Debidamente acreditada, pues no simplemente si yo no tengo necesidad, tiene que acreditar. Recorte presupuestal del objeto materia del procedimiento de selección. Pasa lo siguiente, cuando te certifican en un procedimiento de selección, o sea, cuando te dan la certificación, esta certificación queda amarrada sí o sí al proceso. No la puedes tocar. Solamente puedes tocar ese presupuesto por una emergencia debidamente declarada. ¿Ya? No es porque yo no quiero gastar en eso y quiero usarlo en otra cosa. No, es una emergencia debidamente declarada. ¿Ya? Es las únicas tres excepciones por las que la entidad puede negarse a suscribir contrato. Cuando hay una negativa injustificada, existe una responsabilidad administrativa y puede ser hasta civil. ¿Por qué? Porque los proveedores pueden pedir, pues, ¿no? Daños y perjuicios, entre otras. Cuando desaparece la necesidad, cuando desaparece la necesidad, imposibilita convocar el mismo ejercicio presupuestal el mismo objeto contractual, pues, ¿no? O sea, ya no lo puedo volver a convocar, salvo que sea porque tuve recorte presupuestal por emergencia expresamente declarada. ¿Qué más? Cuando hay un incumplimiento por parte del postor, cuando el postor ya no quiere firmar contrato, es pérdida automática de la buena pro, te le tiene que mandar a sancionar y su sustento puede ser imposibilidad física o jurídica sobrevenida a la buena pro, el cual tiene que estar debidamente pues sustentada y acreditada. Pero eso lo defiende ante la OCE, no ante nosotros como entidad. Requisito para perfeccionar el contrato: tienes que tener tu RNP vigente, no estar impedido, capacidad libre de contratación en caso de obras y especialidad o categoría en caso de consultoría de obras. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque para poder ser postor tienes que tener tu RNP vigente, ¿sí o no? Para presentar ofertas tienes que tener tu RNP vigente. Para que se consienta tienes que tener tu RNP vigente. Y para que firmes contrato tienes que tener tu RNP vigente. ¿Por qué? Porque no es el mismo periodo, son periodos distintos. Y puedes tú haber perdido tu condición de tener RNP vigente antes de suscribir contrato. Ya ha pasado, me ha pasado a lo último. Una entidad, el SEA se le permitió presentar ofertas porque tenía su RNP de ejecutor de obras. Pero el día de la firma, el día del otorgamiento de la Bona Pro, ya no tenía su RNP de obras. Ya había vencido, había caducado, o el RNP se lo había retirado por, no sé, X motivos. ¿Ya? Y eso es lo que pasa. Por eso dice, para la firma del contrato tienes que volver a revisar si tiene RNP. También tienes que volver a revisar si está impedido o no impedido. ¿Por qué? Porque pudo haber tenido una sanción. Puede ser que al momento de tener la Bona Pro estaba bien, pero antes de firmar contrato la OSE lo sancionó y al estar sancionado tiene impedimento. Capacidad libre de contrato en el caso de obras, después de consentida la Buena Pro, ya los proveedores tienen que tramitar la capacidad libre de contratación. ¿Qué quiere decir? Que tienen que demostrar ante el RNP que tienen la solvencia económica para poder afrontar con todos los gastos para la ejecución de esa obra. Y eso lo tramitan ante el RNP.
Y bueno, la especialidad en la categoría, en caso consultoría de obras. Requisitos documentales para el personamiento del contrato. Garantías, contrato de consorcio en caso corresponda, su cuenta CCI, documento que acredite que cuenta con las facultades para perfeccionar el contrato, propuesta de la institución arbitral elegida, entre otros, pues, ¿no? Plazo y procedimiento para suscribir contrato. En el caso de que amerite la presentación de garantías, ya, el proveedor tiene un plazo de 8 días hábiles para presentar documentos para suscribir contrato. En el caso no amerite la presentación de garantía de fiel cumplimiento, tiene un plazo de 5 días hábiles para presentar los documentos para suscribir contrato. En ambos casos, después de presentar los documentos para suscribir contrato, la entidad tiene un plazo de 3 días hábiles para perfeccionar el contrato o para observar algún extremo de esos documentos. Y le puede otorgar un plazo de subsanación no mayor a 4 días hábiles, computados del día siguiente notificado al postor. Y después de subsanado, también tenemos un plazo de 3 días hábiles para suscribir contrato. La verificación de multas. La entidad previa a la suscripción del contrato verifica en el CAC de la Pledicop previamente a la suscripción del contrato si el proveedor tiene multas impagas por la comisión de infracciones establecidas en la ley. En el caso se verifica que el proveedor tiene multas impagas, no se encuentren en procedimiento coactivo, se incorpora al contrato una cláusula de compromiso de pago de la multa. Establecido durante la ejecución del contrato de la entidad contratante, retiene de forma prorrateada el 10% del monto de contrato esta multa, pues, ¿no? Perfeccionamiento del contrato. Se produce con la suscripción del contrato. En el caso de licitaciones públicas, concursos públicos, abreviados y contratos menores y la subasta inversa cuya cuantía corresponde a una licitación pública abreviada o concurso público abreviado, se puede perfeccionar este contrato con la recepción de la orden de compra u orden de servicio, siempre que esté prevista en las bases y la ejecución contractual no supere el año fiscal. Y también deben incorporarse la cláusula de convenio arbitral. Y en el caso que sean contratos, ahora, la entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital. En caso el postor adjudicado con la Buenapro cuente con certificado de firma digital emitido por la entidad de certificación de acuerdo a la normativa de materia. Y excepcionalmente la entidad contratante con el debido sustento puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales también. Culminación del procedimiento, se perfecciona, ya. Eso quiero que lo tengan bien en claro, ¿eh? ¿Cuándo culmina un procedimiento de selección? Culmina cuando se perfecciona el contrato, cuando se cancela el procedimiento de selección o cuando se deja sin efecto el otorgamiento de la Buenapro por causa imputable a la entidad. Ya. ¿Por qué? Porque muchas veces me dicen, oye, profesor, o bueno, me consultan unos compañeros, me dicen, oye, he resuelto el contrato, ¿corresponde una segunda convocatoria o corresponde un nuevo procedimiento de selección? Y yo siempre les digo, ¿cuándo culmina un procedimiento? Cuando se perfecciona. Se haya ejecutado de manera idónea y correcta o se haya resuelto, el contrato sí se perfeccionó. Y al perfeccionarse, ya culminó ese procedimiento de selección. Por lo tanto, si tú has resuelto y quieres volver a contratar, corresponde un nuevo procedimiento de selección. Cuando se cancela el procedimiento de selección, ya lo cancelaste. Si quieres algo nuevo, o el mismo objeto, es un nuevo procedimiento de selección. Se deja sin efecto el otorgamiento de la Buenapro por causa imputable a la entidad. O sea, cuando la entidad no firma el contrato, no suscribe el contrato, sea por causa imputable, ya automáticamente se culmina ese procedimiento de selección, ya no merita una segunda convocatoria y te vas a un nuevo procedimiento de selección. Esto quiero que lo tengan claro. Ahora, ¿cuándo se declara un desierto un procedimiento de selección? Cuando no se reciben ofertas, ¿ya? O en caso no haya quedado ninguna oferta válida, o sea, que han tenido errores. Esos son los criterios cuando se declara desierto un procedimiento de selección. ¿Cuándo se cancela un procedimiento de selección? Se puede cancelar total o parcialmente antes del otorgamiento de la Buenapro. La entidad no incurre en responsabilidad administrativa siempre que se hayan presentado ofertas por la cancelación. Supuestos: fuerza mayor, caso fortuito, desaparece la necesidad de contratar o presupuesto inicialmente asignado se destina a emergencias declaradas.
¿Y cómo se perfecciona esto? Mediante resolución o acuerdo debidamente motivado por la autoridad de la gestión administrativa, y esta se comunica a los postores a través del SEACE de la Pledicop e imposibilita y convocar el mismo objeto durante el ejercicio fiscal, salvo que sea por supuesto de falta de presupuesto. Nulidad. Ya cuando declaro nulo un procedimiento de selecciones, cuando son dictados por órgano incompetente, cuando contengan un imposible jurídico, cuando prescindan de las normas esenciales o cuando prescindan de la forma prescrita cuando no sea subsanable, cuando sea insubsanable. ¿Quién otorga nulidad? La autoridad de la gestión administrativa solo hasta antes de la buena pro. Cuando se adviertan otros vicios, la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar la suscripción del contrato, siempre que cuente con informes técnicos y legal favorables. Si un participante presenta una solicitud de nulidad, tenemos que responderles que tienen que actuar conforme al artículo 73 de la ley 3209, que es el recurso de apelación. Y correr traslado de nulidad, cuando se declara nulidad, se debe correr traslado para garantizar el derecho de la defensa, por lo que se requiere dar traslado a los interesados. Y bueno, espero que los criterios que hemos hablado sobre los procedimientos de selección, cómo nace un procedimiento de selección, quiénes son los actores que participan en el procedimiento de selección, cómo se hace la segmentación, la estrategia de contratación, la interacción con el mercado, cuáles son estos procedimientos de selección, cuáles son los objetos por cada procedimiento, cuáles son las cuantías. Espero que esto les haya quedado claro, pues, ¿no? Y bueno, vamos a ver si hay preguntas, si no vamos a dar por terminada la sesión. Vamos a entrar al chat. A ver. Bueno, en vista de que no hay preguntas, se da por culminada la sesión. Les agradezco a todos por su participación. Me despido de ustedes, un gusto. Cualquier cosa, consulta, igual voy a dejar mi número en el chat. Ahí les he escrito, mi número es el 952-392834. Cualquier duda, consulta en materia de contratación pública me pueden escribir. Ya yo estoy gustoso de atenderlos. Porque así también nos generamos una red de contactos, pues, ¿no? Los servidores tarde o temprano nos vamos a cruzar en una buena otra entidad porque vamos rotando. Vamos rotando. Yo he tenido el lujo de trabajar en múltiples entidades y de todas he tenido buenas amistades y me llaman para hacer consultas en materia de contratación pública. Así como yo también los llamo en materia técnica cuando quiero absolver algún proceso de selección, pues, ¿no? Y es por eso que ha sido un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Me despido. Muchas gracias. Muchas gracias.